Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente estamos juntos a través de este segmento en el cual seguimos compartiendo con ustedes esa necesidad de cómo deshacernos nosotros de las preocupaciones. Y hemos visto ya muchísimas técnicas, pero todavía no se acaban esas técnicas. Por eso, estemos pendientes, mis hermanos, para seguir descubriendo esas técnicas para podernos deshacer de las preocupaciones. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre para mí es una bendición el poder estar con ustedes a través de este programa y sobre todo a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Sean bienvenidos. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue las gracias y las bendiciones que necesitamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos y ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Gracias, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo este tema que de alguna manera ya es la segunda parte de lo que es un rostro alegre, lleno de alegría a los demás. Y hemos estado viendo a través de este tema que para nosotros a veces, sobre todo cuando no tenemos ese don, hermano, porque es maravilloso ver esos hermanos, esas hermanas que tienen ese don maravilloso de la alegría, que siempre su rostro está, ahora sí, siempre sonriendo, siempre alegre, a pesar a veces del dolor, de la tristeza, de los problemas, pero vemos que hay una sonrisa, a veces de fe, de esperanza, y aún en aquellos hombres y mujeres que no son creyentes. Aún hemos visto personas con unos rostros muy dulces. Entonces, esos rostros dulces, mis hermanos, son los que están llenos de gozo, de alegría y sobre todo de alegría. Por eso estamos viendo ahora nosotros cómo o qué técnicas usar para podernos nosotros deshacer, hermanos, de las preocupaciones. Para nosotros ciertamente a veces es imposible mostrar un rostro alegre cuando estamos llenos de preocupaciones, llenos de penas. A veces se nos nota, ¿verdad?, hasta por encima en nuestra manera de caminar, de hablar, de la mirada, del rostro. Simplemente reflejamos lo que traemos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, a veces, ahora sí, lo que queremos a veces es alguien que nos escuche y empezamos a sacar todo lo que traemos. Entonces, mis hermanos,
es necesario entonces seguir buscando esas estrategias para podernos deshacer de las preocupaciones. Lo estamos viendo a través de algunos ejemplos, de algunos testimonios, y ya hemos visto varios testimonios, ¿verdad? El pasado tema estuve hablando precisamente de un testimonio que me llamó mucho la atención, de esa madre que pierde a su hijo y pues está llena de dolor, y sobre todo esto sucede, ¿verdad?, en la vida real, ¿verdad? Eso nos sucede a veces cuando Dios tiene a bien llevarse a algún familiar. A veces nos quedamos amargados, resentidos, porque se ha llevado algún miembro de la familia. Y esta mujer pues empezaba, ¿verdad?, a irse por ese lado de los resentimientos hasta en contra de Dios. Pero fue maravilloso, porque las palabras exactas que ella quería recibir y que necesitaba salieron a través de la misa de funeral de su hijo. Y también una carta, ¿verdad?, que tenía su hijo escrita para cuando él muriera. Entonces, en la misma carta le explicaba, le decía que pusiera en práctica cuando él se muriera, que pusiera en práctica a ella lo que ella misma le había enseñado a él. Entonces, a veces somos buenos para dar consejos, pero a veces nosotros no los aplicamos. Entonces, hoy vemos el ejemplo, dice, de las vacas Holstein. Dice que el hermoso libro, y es cierto, el hermoso libro, hermanos, de lo que son los proverbios, ¿verdad?, es un libro con tanta sabiduría, con tantos consejos para nosotros, mis hermanos, y la Biblia está llena de esos consejos que necesitamos. Por eso en los proverbios, en la Biblia, presenta ejemplos de animales para que nosotros les imitemos en sus buenos ejemplos. Por ejemplo, la hormiga, la gran trabajadora. Si tan provechoso libro hubiera sido escrito en ese tiempo actuales, probablemente nos habría presentado el ejemplo de las vacas o de las vacas normadas, y nos habrían dicho lo siguiente, o el siguiente testimonio, o algo parecido. Miren el ejemplo de las vacas Holstein, cómo aceptan la vida sin impacientarse ni ponerse de mal genio. No empiezan a dar patadas furiosas porque una helada dañó los pastos, ni murmuran ni se quejan porque llueve o hace frío. Tal vez esa sea la razón por la cual no sufren de úlceras del estómago ni de enfermedades nerviosas, y no les da derrame cerebral, ni se vuelven locas. Es que aceptan la vida así como Dios ha permitido que suceda, sin pretender pasarse los días dándole lecciones al Creador de cómo debería ser que las cosas sucedieran. Y en cambio, nosotros, los humanos, a veces vivimos, ahora sí, ciertamente nuestra vida como queremos, a veces hasta en desorden, porque como dice, bueno, yo soy dueño de mi vida y la puedo vivir como yo quiera. Y a veces es tan a mi manera que a veces tendemos a irnos o a resbalarnos, mis hermanos, a lo que es una vida disoluta. Entonces, tendemos ciertamente a hacer lo que queremos. A veces no aceptamos reglas, ni mucho menos. Entonces, por esta razón, mis hermanos, vivimos la vida como la vivimos, pero también nos va así como nos va porque queremos vivir esa vida sin ninguna regla.
Entonces, en cambio, cuando nosotros vivimos nuestra vida con esas reglas que hay, entonces va a ser muy diferente, porque voy a poder comportarme como tal, ¿verdad? Tanto como educación, tanto como una moral, ¿verdad? Y todo lo que necesito para vivir en este mundo, hermanos, tan difícil. A veces es difícil porque no son cosas muy buenas las que nos encontramos a la vuelta de la esquina. Constantemente nos acechan con tantas cosas que nos aturden y a veces tendemos a caer en esas trampas. Y después nos sentimos más perdidos que cuando empezamos a vivir. Entonces, por esta razón, mis hermanos, pues debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, esas reglas que necesitamos para poder vivir, así como el niño, el adolescente, el joven, en su casa sabe que hay reglas, y entonces si no las vive, pues ahora sí que entonces son otras opciones las que se toman o se deben de tomar. Mis hermanos, sigamos aprendiendo juntos a través de estos grandes ejemplos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo precisamente sobre cómo vencer las preocupaciones, y sobre todo el tema de hoy es directamente, mis hermanos, cómo nosotros podemos permanecer con esa sonrisa en nuestros rostros, y que para nosotros muchas veces, y sobre todo para algunos de nosotros, es mucho más difícil. Decíamos que es fácil para aquellos que tienen ese don de la alegría, que ahora sí que pase lo que pase, ellos permanecen alegres, ¿verdad? Y que saben guardar muy bien a veces su dolor, su tristeza, porque siempre como que ese maravilloso don pues tiene que estar siempre, ahora sí, dibujado en los rostros. Entonces estamos viendo a través de estos ejemplos y de cada uno de estos testimonios cómo y de qué manera nos pueden ayudar a nosotros. Y entonces viendo ya este ejemplo sobre de las vacas, dice las vacas Holstein, cómo dice aceptan la vida sin impacientarse, ¿verdad? Pase lo que pase, ahí están. Pues ni patean, ni hacen nada, así les caiga la lluvia, pase lo que pase, ahí está. Entonces vemos, dice, ¿y esto no será fatalismo? Algunos podrían decir, pero todo esto me sabe a fatalismo. ¿No será el revivir aquella antigua herejía que enseñaba que los males suceden irremediablemente porque está decretado que sucedan y por lo tanto es inútil tratar de evitarlos y que no hay que luchar para que sucedan? Entonces, hermanos, ciertamente hay cosas que ya están escritas y que van a suceder, me guste o no me guste. Ciertamente, mis hermanos, el plan de Dios es divino, pero nunca nos ha dicho que es fácil, ¿verdad?, caminar como cristianos. Entonces siempre nos vamos a encontrar con piedritas en el camino
que a veces nos harán tropezar. Pero, hermanos, estamos viendo que a veces nosotros decretamos lo que en este caso queremos. Me acuerdo mucho de una persona que tendía a interpretar los sueños. Y entonces, esa persona decía siempre, dice, ay, ahora soñé esto y voy a tratar de hacer esto o prepararme porque ya soñé esto y pues me va a suceder esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, para empezar, no todos los sueños son proféticos. Entonces, a veces soñamos cosas que vivimos durante el día, pero también podemos decir que hay sueños proféticos. Entonces, esta persona, por ejemplo, decía, yo cuando sueño, por ejemplo, pues sueño suciedad, sueño cosas feas, que no sé, cosas que me dan asco. Entonces decía, o que soñaba también que se había encontrado dinero. Por ejemplo, dice, sueño que me encuentro dinero. Entonces, esta persona decía, pues es que voy a tener una racha difícil. Si estoy soñando dinero, quiere decir que me está anunciando que voy a tener etapas, ahora sí, muy difícil económicamente. Y entonces, ya lo decretaba, lo aceptaba. Entonces, dice que cuando empezó a descubrir a veces nos suceden cosas que decretamos para nosotros, entonces optó por decir, yo rechazo ese sueño, yo decreto que yo voy a estar bien económicamente, yo decreto que me va a ir bien y yo decreto que voy a tener dinero. Y dice, desde ese momento desapareció ese miedo, ¿verdad? De que yo ya me disponía, ¿verdad?, para vivir esa etapa difícil económicamente. Pero cuando escuchó que verdaderamente a veces nosotros decretamos muchas cosas para nosotros, hermanos, entonces ella cambió la estrategia. Y es cierto, hermanos, a veces nosotros decretamos cosas malas para nosotros. Ay, no, me voy a enfermar. Pues te vas a enfermar. Ay, es que tengo mucho miedo, siento que así. Más, por ejemplo, hablando de los hijos, cuando andan en la calle o andan en un baile, no sé, y a veces nosotros los padres tendemos a pensar lo peor. Y si le sucede algún accidente, y si le pasa esto, y si le pasa lo otro, y entonces ahí estamos nosotros decretando. Y a veces, ay no, Dios mío, de mi vida, y si sí le pasa, ay no, y entonces se pone nervioso, lo decreta y lo atrae. Bueno, no, de ninguna manera, dice, nosotros jamás podemos quedarnos indiferentes ante los males sin hacer nada para alejarlos. Esto sería un indiferentismo suicida e irracional. Tenemos que hacer nuestra la tan antigua y famosa oración compuesta en el siglo II, que los alcohólicos anónimos han tomado como eslogan, y dice, Señor, ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar. Ayúdame a soportar lo que no se puede cambiar. Y enséñame a conocer la diferencia entre estas dos cosas, para que lo que no se puede cambiar lo acepte con paciencia, pero lo que sí se puede transformar, me dedique a mejorarlo. Entonces, como vemos, hermanos, es cuestión de información, de buscar siempre, porque, hermanos, siempre Dios tiene la respuesta para nosotros.
Y a veces, hermanos, como Dios es el dueño del mundo entero, es dueño del cielo y todo cuanto existe, incluyendo de ti y de mí, entonces entre ese universo siempre va a haber respuestas que nosotros necesitamos. Solamente que a veces, hermanos, nos pasan de noche. Aunque estemos viendo esos acontecimientos, pues quién sabe por qué me pasaría esto, quién sabe qué querrá decir eso, ¿no? Pero hermanos, es muy bonito cuando estamos abiertos a que Dios nos enseñe. Entonces sí, Dios nos va a enseñar a través de la Biblia, nos va a enseñar a través del sacerdote que escuchamos sus homilías, y también pues nos va a ir formando a través de las catequesis que recibimos. Sí, pero también, hermanos, a través de los acontecimientos. Ahí vamos también a descubrir que Dios nos está hablando. Y esto es bien maravilloso porque es estar despiertos. Oye, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? Y hermanos, pues ahora sí, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de oración, hermanos, podemos ver con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir a través de todo lo que Él nos permita vivir. Aún, hermanos, a través de una enfermedad. A través de una enfermedad, el Señor me está enseñando algo. Pero como nosotros nos frustramos, nos desesperamos y lo que inmediatamente queremos es una sanación. Señor, por favor, sáname. Por favor, Señor, no quiero estar enfermo. Y siempre, hermanos, cualquier adversidad trae los dos premios, hermanos. La purificación y la santificación, si yo así lo acepto. Si yo ofrezco mis enfermedades, ¿verdad? A través de las enfermedades me está purificando y me está santificando, ¿verdad? Si de esta manera, pues yo lo acepto y ofrezco mis enfermedades, ofrezco mis problemas, entonces ahí es el Señor está trabajando en mi persona. Y entonces es esto lo que debemos de estar informados, ¿verdad? Que aún las adversidades, hermanos, muchas veces son para nuestro bien y para la gloria de Dios. Hay momentos, yo que a veces sí me pongo y digo, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Entonces, después lo voy descubriendo, hermanos. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos hablando precisamente de un rostro alegre, llena de alegría a los demás. Y estamos hablando precisamente cómo vencer las preocupaciones. Claro que si las sabemos vencer, entonces ese rostro puede estar lleno de esa dulzura, lleno de esa alegría. Vamos a ver también a través de este grande ejemplo, ¿verdad?,
dice que el padre Larrañaga es un autor, ¿verdad?, muy conocido y reconocido, de muchos escritos que llenan de paz y de alegría, y a quien ha llamado con razón el profeta del siglo XX. En su hermoso libro se titula Del sufrimiento a la paz. Insiste continuamente en este principio. Lo que sí podemos cambiar, trataremos con toda el alma de obtener que cambie. Los males que podemos alejar, lucharemos con todas las fuerzas y con todas las luces de nuestra inteligencia por alejarlos. Pero cuando el sentido común nos dice que estamos ante algo que ya no puede ser de otro modo, no nos empeñamos tercamente en luchar desesperadamente por obtener que no sea lo que así fue y será definitivamente. Qué maravilloso libro, Del sufrimiento a la paz. Del sufrimiento a la paz. Ciertamente, hermanos, imagínate, hay cosas que definitivamente ahí van a estar por años o por siglos, no sé, pero ahí van a estar. Y nosotros desesperados, ¿por qué? Porque queremos que esto cambie. Y a veces, por desgracia, Dios todo lo puede y nos puede ayudar a que cambien esas cosas. Pero ¿cuánto pongo yo de mi parte para que esas cosas puedan cambiar? Si pongo de mi parte, estas cosas van a cambiar. No sé cuándo, como te decía, a veces escuchamos testimonios de personas que están insistiendo en pedir, ¿verdad?, por su familia, por la conversión del esposo, de la esposa, de los hijos. Y a veces tarda años y más años. Y a veces nos desesperamos y decimos, no, a mí Dios no me escucha y mejor ya, ahí la dejo. Y entonces dejamos nuestras oraciones a medio camino, mis hermanos, y no acabamos de cumplir con la tarea que debemos, en este caso, de cumplir con ella. Entonces, por esta razón necesitamos, hermanos, insistir en poder hacer estos cambios. Esto es algo parecido a lo que decía el famoso, pero orgulloso, que enseñaba lo que todos sabían y explicaba lo que no necesitaba y explicación. Esto es algo parecido a lo que decía el famoso perogrullo, que enseñaba lo que todos sabían y explicaba lo que no necesitaba explicarlo. Para los males del mundo te doy grandes remedios, los que se pueden remediar, tratar de remediarlos, y los que no tienen remedio, no insistir inútilmente. Ciertamente, hermanos, Dios hace milagros y puede resucitar muertos y puede hacer lo que Él quiera. Pero ciertamente, a veces nosotros le pedimos, no imposibles, porque para Dios todo es posible. Pero, hermanos, hay cosas que nosotros le pedimos que Él quiere y nos lo ha dado como un regalo. Te pongo un ejemplo. Un matrimonio que estaba deseoso de tener un hijo, entonces, pues, intentaron, ¿verdad?, que ese hijo llegara. Y sí, se embarazó la señora, pero después de unos meses lo perdió. Entonces, estaban enojadísimos estaban porque, pues, lo perdieron. Entonces, pero ellos empezaron de alguna manera, sobre todo él,
empezó a acercarse al Señor y le preguntaba, ¿verdad? Siempre se iba a orar ante el sagrario y le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no permitiste si era nuestro anhelo, nuestro deseo? ¿Verdad? Entonces dice él que un día sintió muy en lo profundo de su corazón que le decía al Señor, es que era un niño, iba a ser un niño especial, y ustedes se iban a avergonzar de él. Por eso no se los dejé. Entonces, hermanos, a veces hay cosas que no aceptamos y más sufrimos. Cuando este hombre él va y le dice a su esposa, mira, yo fui al sagrario y le pregunté al Señor esto y esto. Entonces, ahí Jesús en la Eucaristía, yo sentí que Él me decía las razones por las cuales se llevó a nuestro hijo. Pero hay que aceptarlo, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, está bien, lo aceptamos, que se haga la voluntad de Dios. Desapareció todo eso, todo ese dolor, todo ese hasta resentimiento de alguna manera, porque el Señor se había llevado a esta criatura. Después de un tiempo, se vuelve a embarazar y le permite el Señor tener un hijo, ¿verdad? Pero sano y fuerte. Entonces, hermanos, a veces nos suceden cosas que nosotros humanamente, ahora sí que somos tan pequeñísimos ante la presencia de Dios, mas sin embargo a veces nosotros nos sentimos más grandes que Dios y queremos creer que todo lo sabemos y que todo lo podemos. Entonces es ahí donde sufrimos. Hay otra experiencia moderna. Dice, un psicólogo visitó grandes empresarios, llenos de problemas, pero llenos también de salud y tranquilidad. Y quedó impresionado al constatar que estos hombres cooperan con lo inevitable y no se desaniman ni se desesperan por lo que ya sucedió, por aquello desagradable que es útil pretender que no haya sucedido. Si no obran así, se derrumbarán bajo la tensión nerviosa y la preocupación. Y a veces, hermanos, perdemos nuestra vida, perdemos nuestro tiempo buscando razones. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Acaso no me amas, que no soy igual que los demás? Y empieza a reclamarle, hermanos. Y Dios es perfecto. Dios no se equivoca y jamás se va a equivocar. Entonces, vemos, hermanos, también dice, Yepes, un fundador de los almacenes Ley, decía, no vivo preocupándome por el dinero que puedo perder, porque estoy convencido de que con preocuparme no gano nada. Y si pierdo mucho, hago todo lo que puedo. Y el resto, los resultados, los dejo en manos de Dios, sin afanarme. No olvidemos que afanarse es pensar con susto. No olvidemos que afanarse es pensar con susto. Y a veces estamos tan afanados en algo que todo nuestro tiempo, que toda nuestra energía está enfocada en eso. Y que no nos va a dejar ni siquiera ver más allá, como dicen, de nuestros ojos, porque estamos afanados en ese problema. Entonces, también vemos otro ejemplo, dice de Henry, el fundador de la empresa de automóviles, dice que lleva su nombre, repetía
cuando no pudo arreglar las cosas, dejó que se arreglen por sí mismas, y pidiendo a Dios que quiera intervenir para arreglarlas de la mejor manera posible. Me llama mucho la atención una oración hermosísima que dice: Señor, más bien dice él, tú encárgate de las cosas pequeñas y déjame a mí las cosas grandes. Y así es, hermanos. Lo que yo no puedo resolver, lo va a resolver el Señor. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos hoy viendo cómo nosotros podemos, en este caso, pues permanecer con un rostro alegre, lleno de alegría, hermanos. Y sobre todo, pues, que podamos, en este caso, no tanto disimular, ¿verdad? Porque a veces también hay personas que traen tantas cosas guardadas y hasta tienen que fingir esa sonrisa. Pero esas personas, decíamos, que tienen el don de la alegría, pues no necesita fingir porque ya tiene su rostro, ahora sí, bien marcado de ese gran don que es la alegría. Y esto es a lo que el Señor nos invita, a estar siempre alegres, a no estar tristes, a confiarle todas nuestras cosas a Él. Y sobre todo, hermanos, aquellos problemas que no podemos nosotros resolver, aquellos grandes problemas que solamente el único que puede hacerlo es Dios, nosotros no. Y aún, hermanos, esas cosas pequeñas, porque es de alguna manera un abandono en Dios, confiando en Dios, pero también, hermanos, poniendo yo de mi parte, poniendo nosotros de nuestra parte, hermanos, porque si no vamos a poner de nuestra parte, entonces, pues ahí va a estar ese problema, porque a veces, hermanos, nos desesperamos cuando le pedimos al Señor por uno de nuestros problemas, ¿no? Y que vemos que no, como que no nos escucha y no nos escucha. Entonces, hermanos, no es solamente estar pidiendo, ay, Señor, ayúdame, yo te entrego este problema, yo te lo entrego, Señor, yo te lo entrego, sí, yo te lo entrego. Pero hay un secreto maravilloso, hermanos, que aquí es donde hemos visto grandes milagros. Cuando nosotros ofrendamos, necesitamos pedir a Dios, pero necesitamos también ofrendar a Dios. Y esto es maravilloso porque cuando yo estoy pidiendo algo, porque hermanos, no quiere decir que en este caso Dios necesite de mí, que Dios necesite de lo que yo le pueda ofrecer. Pues, pero hermanos, cuando Dios nos ve, aunque seamos pobres, muy pobres en todos los aspectos, hermanos, cuando nos ve que somos generosos, hermanos, pues Él nos gana en generosidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que ofrendar? Pues, yo le voy a pedir al Señor un favor por ese problema que yo no puedo solucionar. No está en mis manos solucionarlo. Entonces, yo le voy a ofrendar al Señor un ramillete espiritual. ¿Y qué es un ramillete espiritual?
primero le digo, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco este problema, esta enfermedad, lo que sea. Pero también te voy a ofrecer misas, rosarios, ayunos, jaculatorias, mi trabajo, todo lo que yo pueda, te lo voy a ofrecer, Señor, por esta causa. No que a veces nos quejamos y decimos, no, es que Dios no me ha escuchado, yo le pedía esto y Dios no me escuchó. Bueno, pues, quién sabe qué tanto le ofrendarías, ¿no? Y entonces vemos, ¿verdad? Yo pude ver mucho y contrastar muchos milagros, hermanos, a través de esa hermana que tanto ofrecía al Señor. Era maravilloso cuando alguien iba y platicaba con esta persona y entonces ella decía, pues no puedo ayudarte si la necesidad era económica, no puedo ayudarte con mucho, pero le decía, aquí están estos 20 pesos, toma estos 20 pesos y yo los bendigo, esos 20 pesos yo te lo doy como bendición. Y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sé, yo le voy a pedir al Señor, lo que voy a hacer, decía, voy a ofrecer rosarios y misas por ti. Ya está esta señora ofreciendo rosarios y más rosarios. A veces cuando iba y le visitaban, le preguntaba, ¿cuántos rosarios lleva en este día? Pues hasta ahorita llevo 14, me decía. Hasta ahorita llevo 14. ¿Cómo que tanto rosario? ¿Cómo le hace? Pues ella se levantaba, desayunaba y se volvía a regresar a su sala donde tenía su altar y ahí reza rosarios. Los apuntaba porque has de saber que no sabía ni leer ni escribir. No sabía los números. Y esta señora lo que hacía en un cuaderno rayitas y ahí los iba anotando. Entonces era maravilloso visitarla y escuchar esas palabras, ¿verdad?, de sabiduría de parte de Dios a través de esa humilde mujer. Entonces vemos, hermanos, a través de estos testimonios dice lo imposible. No hay un ser humano que posea las energías suficientes para ser capaz de luchar contra lo inevitable, pero todos hemos recibido las fuerzas necesarias para encontrar fuentes de alegría y de sana satisfacción en otros frentes distintos al que nos hace sufrir o nos ha dado o nos ha resultado mal. Y es necesario hacer una sana elección también, saber elegir bien entre el aceptar que las cosas inevitables hayan sucedido así y que no puedan ser de otra manera, o vivir eternamente amargados y llenos de resentimiento por algo que por más que rabiemos ya no podremos cambiar nada. Y esto sucede. Entonces, por eso necesitamos aceptar, abandonarnos en el Señor. Pero, hermanos, a veces también decimos, no, yo te lo entrego, Señor. Pero es muy, muy diferente cuando yo se lo digo con la boca a cuando yo se lo digo con el corazón. Aún en esa oración de súplica, hermano, en esa oración de súplica, por favor, Señor, aquí está este problema, porque yo ya no puedo más, Señor. Yo te lo entrego, yo te suplico que me ayudes. Mis hermanos, es cuando hacemos una oración de corazón, con el corazón, no de nuestros labios solamente. Entonces,
de esta manera vamos a obtener resultados. Y ya dijimos, con también el ramillete espiritual. Con el ramillete espiritual tenemos que hacer un ramillete. Señor, te voy a ofrecer todo lo que yo pueda. Entonces, nos dice noticias que alejan afanes. El coronel Agüedo, en la escuela militar y en los diversos batallones, formó centenares de jóvenes para las Fuerzas Armadas y llegó a ser tan estimado por alto gobierno que fue nombrado ministro de Comunicaciones hacia aprender a los jóvenes que salían para los sitios de combate, especialmente en las luchas antiguerrillas. Y el siguiente artículo periodístico muy conocido internacionalmente. No te preocupes. En todas partes oirás hablar de guerras, de muertes, de incendios, bombas, atentados y secuestros. Yo te diré, no te preocupes si te envían a defender la patria. Puede suceder una de estas dos cosas, que te manden a sitios muy peligrosos o que te manden, ¿verdad? Si no te mandan a estos sitios, o que no te manden, si no te mandan a estos sitios, no te preocupes. Te lo repito, no te preocupes. Si te envían a defender la patria, puede ser una de estas dos cosas, que te manden a sitios muy peligrosos o que no te manden. Si no te mandan a estos sitios, no te preocupes. Si te mandan allá, puede suceder una de estas dos cosas, que te dejen en cuartel haciendo guardia o te envíen al frente del batallón. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a usar estas estrategias para poder deshacernos de esas horribles preocupaciones que nos traen tanto daño a nuestro cuerpo y también a nuestra alma, porque nos vamos enfermando, hermanos, de estar ahí con ese nudo de la preocupación. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le pido a Dios que nos bendiga, que nos guarde siempre y que nos ayude, sobre todo, a salir de esas preocupaciones. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.